Estamos en el día 24 de nuestro estudio bíblico y hoy vamos a estudiar, analizar el versículo número 16, que es el último versículo de nuestro estudio, de acuerdo al título que le hemos hecho. Estamos estudiando la palabra de Dios de acuerdo al título que pusimos, que es anunciando el testimonio de Dios, porque estos mismos 16 versículos que hemos estado estudiando le podemos dar otra aplicación de acuerdo a otro título del tema. Y estamos dentro de lo que es la obra del Espíritu Santo, y el versículo 16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el apóstol Pablo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La obra del Espíritu Santo es cambiar la mentalidad del creyente. Así como se la cambió a Pablo la mentalidad. Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo, defendía mucho el sistema judaico. Pablo era un defensor de la ley y defendía tanto que atacaba a los miembros de la iglesia de Cristo, que los perseguía. Cuando se convierte, cuando recibe el Espíritu Santo le cambia esa manera de pensar, le da un pensamiento espiritual. Así como Pablo, hay muchos, o habíamos muchos, que atacábamos a la iglesia del Señor porque no sabíamos, teníamos una mente del mundo, tenemos unos pensamientos equivocados. Así como hay muchos que pueden estar pensando o pueden ir por la vida creyendo que están en la verdad. Así como Pablo pensaba que él estaba en la verdad, pero cuando se convierte, cuando recibe el Espíritu Santo, se da cuenta que estaba equivocado. El Espíritu Santo, la obra que hace el Espíritu Santo es cambiar la mentalidad del creyente. Cuando uno está en el mundo, los pensamientos son otros. Cuando uno está en el mundo, uno piensa en la carne, piensa en los deseos, piensa en las pasiones, piensa en las cosas materiales. Y lo que hace el Espíritu Santo es cambiar precisamente eso, para no tener una mente reprobada, como dice la carta de Pablo, la misma carta, el mismo escritor Pablo, pero en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 28 al 32, dice la escritura: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada obviamente es una mente con pensamientos e ideas e ideologías del mundo. Y el Espíritu Santo lo que hace es cambiar esos pensamientos, esas ideas, esos gustos, esas decisiones. Porque la mente reprobada es esto. Dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, y nos menciona la escritura una palabra muy grande, estando atestados, o sea, llenos completamente llenos de pensamientos hacia lo mundano. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el tipo de pensamiento que el Espíritu Santo cambia, es la forma de que el Espíritu Santo obra en un creyente, en un cristiano. Y si un cristiano en su vida del mundo fue envidioso, inventor de un mal, desobediente, necio, o que fue un fornicario, que practicó la avaricia, que tuvo la maldad, el Espíritu Santo, cuando esta persona, cuando este hombre, esta mujer llega al bautismo, que se bautiza, se convierte a Cristo, el Espíritu Santo trabaja y le cambia la mentalidad para no tener una vida, una mente reprobada, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Hay algunos que no son homicidas, hay algunos que no son, que no practican muchas de estas cosas, pero lo que dice el versículo 32 dice:
no solo las hacen, sino también se complacen con las que las practican, es decir, apoyan o avalan dichas o diversas prácticas que van en contra de la palabra de Dios, como aquellos que apoyan o que avalan el homosexualismo y que dicen que cada quien viva la vida como cada quien quiere. Esa es una práctica contraria a la moral de Dios, a la voluntad de Dios. Es decir, no significa que alguien, porque no sea homosexual, no está dentro de este rango, o que haga algunas cosas de este rango, pero si avala algunas cosas de estas, como por decir cuando están dos personas platicando y que una amiga le dice a otra que siente envidia de fulana, y la otra, en vez de decirle, oye, no tengas envidia, sino al contrario, le aviva esa envidia, o sea, se está complaciendo de lo que ella hace y de una forma está siendo cómplice de lo que ella hace por ese mismo tipo de pensamiento. Esa es la mente, esa es la mentalidad que el Espíritu Santo cambia en un cristiano, para que tengamos una mentalidad espiritual. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice la carta de Pablo a Romanos, capítulo 8, versículo 5. Cuando una persona se convierte, ya no piensa tanto en la carne, en los deseos mundanos, en los deseos carnales, sino ya tiene un pensamiento cada vez más espiritual, porque el Espíritu Santo está trabajando en él, en ella, para que cambie su mentalidad. Dice la carta de Pablo a Romanos, capítulo 8, versículo del 5 en adelante, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo empieza a cambiar en él su forma de pensar, su forma de ser, su forma de ejecutar las ideas. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando una persona se convierte, se da cuenta de que si vive una vida espiritual es para vida eterna, y lo que vivía antes era para una muerte. Por cuanto, dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todas aquellas cosas que vimos en la carta de Pablo a Romanos en el capítulo 1. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, cambiar la mentalidad para que aquel creyente, aquel convertido, viva una vida con un pensamiento espiritual, que ya no vea, que no tenga como meta las cosas del mundo, sino que piense en las cosas eternas, en las cosas que están en el cielo, en la morada eterna que está preparada para aquellos que sean fieles y que hayan vivido después de su conversión una vida espiritual, con pensamientos espirituales, con ideas espirituales. La batalla de la vida, la batalla de esta vida, se gana o se pierde en la cabeza, en la mente, en la conciencia. La mente es algo muy fuerte, que lo que hace el enemigo es de que te la cautiva, te la lleva preso a sus ideas, a sus pensamientos. Si tú quieres vencer esta vida, tienes que conservar tu mente de una manera limpia, de una manera fuerte, y solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. De la mente salen las decisiones a fornicar, a matar, a tener envidia, a todas las maldades. De la mente salen. Cuando una persona tiene una mente débil, entonces hace todas las cosas que a Dios no le agradan. Cuando una persona tiene una mente espiritual, hace las cosas que a Dios le agradan. Porque las cosas de la carne, las cosas del mundo, están en contra de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Lo que hace el bendito Espíritu es blindar tu mente, es darte una fuerza mental suficientemente para que seas fuerte y puedas decir no a una fornicación, puedas decir no a una lascivia, puedas decir no a un deseo carnal, porque de aquí sale la decisión, de tu mente sale la decisión. Y desafortunadamente el enemigo, el diablo, que es Satanás, tiene cautivas muchas mentalidades. Y lo que hace el Espíritu Santo es liberarte de esa cautividad en la que tu mente está. Esa es la obra del Espíritu Santo, cambiar la mentalidad del mundo, liberarte de la mentalidad que está sujeto, tu mente está sujeto al enemigo, y te libera y te da un pensamiento 100% espiritual, tan grande que puedes comprender la Escritura y tiene los argumentos necesarios a través de la Escritura, a través de tu mente, que te la ha convertido el Espíritu Santo para que puedas defender la palabra de Dios, para que puedas enseñar la palabra de Dios, y sobre todo a tu familia, para que no esté perdido o perdida en una mentira, en un engaño,
provocado por el mismo enemigo, guiando a seres humanos a engañar a la gente. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. Obviamente yo todavía estoy en esta carne, pero ya no milito, así como Pablo, ya no peleo, ya no lucho de acuerdo a la carne. Dice Pablo, vuelvo a leerlo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que tiene el enemigo en la mente de aquellas personas que no comprenden la escritura. El enemigo les tiene una fortaleza tan fuerte, tan grande, que una persona que no es espiritual muy difícilmente va a poder derribar esa fortaleza. Pero alguien que entiende el Espíritu Santo le va a presentar los argumentos y se lo va a derrumbar y le va a quitar la fortaleza. Solamente que la persona con ese tipo de mentalidad vuelve a formar esa fortaleza en él o en ella. Dice la escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que hacemos aquellas personas que somos espirituales, que tenemos el Espíritu Santo, que nos ha cambiado, nos ha transformado la mentalidad. Tenemos una mentalidad espiritual, pensando en las cosas eternas, en las cosas en el cielo, y dándonos un entendimiento de la palabra de Dios para derribar esos argumentos cuando uno les está explicando la palabra. Hay un momento en que ya no tienen argumentos que objetar, ya no tienen pretextos. Simplemente ya es el gusto de la persona por vivir en el mundo. Pero aquel que es espiritual, el Espíritu Santo, le cambia tanto la mentalidad, le cambia tanto el pensamiento, que le da esa fuerza y que le da esas armas a través de la palabra de Dios para derribar esos argumentos que presentan las personas del mundo. El Espíritu Santo te convierte la mentalidad para que vivas una vida espiritual. Una vida espiritual. Si vives una vida espiritual, la Biblia dice Dios es espíritu. Si vives una vida espiritual, vives conforme a Dios, quiere decir que siempre vas a vivir eternamente con Dios, porque tu vida va a ser espiritual, tu pensamiento va a ser espiritual, y la conciencia nunca deja de ser. La conciencia, aunque muera el cuerpo, la conciencia siempre está consciente de lo que hace, de lo que es y hacia dónde va. Mañana vamos a dar la conclusión de todo este tema. Hoy ya terminamos el estudio, el versículo 16 ya lo terminamos. Esto fue la obra del Espíritu Santo. El versículo 16 es cambiar la mentalidad del creyente en una mente espiritual. Dios te bendiga.